¿Conduce Cristo tu vida? Vamos a ver qué cosa separa a las personas débiles de las vencedoras. Vamos a ver cómo es vivir bajo el poder del Espíritu Santo para ser transformado en un vencedor. El ego históricamente ha manejado nuestra vida y sobre todo nuestra voluntad a su antojo. La mayor guerra que libramos no es contra los pecados visibles, es contra la imposición del ego en nuestra vida, en nuestra voluntad. Él maneja sentimientos, emociones, ira, temor, deseo, codicia y sigue la lista. Ahora bien, debemos saber que si entendemos que nosotros no podemos con Él y nos rendimos al Señor, entonces nos llenaremos del poder del Espíritu Santo para enfrentar a este poderoso enemigo y desbancarlo. Hemos aprendido que tenemos que defendernos, reaccionar, dar explicaciones, justificarnos, como si nuestro valor como personas dependiera de la mirada o aprobación de los demás. Frente a cada gesto de desaprobación de otro, nos sentimos desestabilizados, inseguros. Cuando alguien te falta el respeto, reaccionas con ira. Si alguien actúa como si tu presencia no se notara, te sientes herido. Ni hablar cuando alguien plantea una discusión de esas que se llevan a cabo sin levantar la voz, pero que hieren como una puñalada. Entonces reaccionas con gritos, quedando absolutamente fuera de juego. En todas estas situaciones entregas el dominio propio que deberías haber obtenido por el poder del Espíritu Santo. Si solo utilizaras su poder para ignorar esa mirada, esa crítica solapada, esa indirecta o cualquier otra situación que despierta una emoción en ti, ya habrás ganado en discernimiento espiritual. Entender que no somos nuestras emociones es vital. Entender que las situaciones externas no van a cambiar y hasta pueden empeorar es entender que si no entregamos el control al Espíritu Santo, seguiremos sufriendo y perdiendo a manos del ego, de nuestra voluntad. Darnos cuenta que las emociones, sentimientos y pasiones siguen en nuestro ego y que si no logramos someterlas por gracia, terminarán arruinándonos la vida como nos ha pasado históricamente. Entender que cuando Jesús nos invita a que si nos golpean una mejilla debemos poner la otra y si nos piden que llevemos una carne una milla lo hagamos dos, es una lección para que veamos cómo es humillar a nuestro ego y no dar ocasión para discutir o quejarnos. Él lo deja claro, no es responder, menos quejarnos y tampoco explicar es obedecer por gracia, diciéndole tampoco explicar, es obedecer por gracia, diciéndole, Señor, yo no puedo hacer esto, pero tú sí puedes en mí. Ahora bien, hay una clave en lo que acabo de decir para poder no dolernos fácilmente. Debemos ver que al que humillan es al ego, no a mi nuevo yo. Y ahí deberíamos alegrarnos, porque el ego necesita cruz y nosotros poder entenderlos. Sin cruz no hay vida nueva. Necesitamos orar para que el Señor nos haga entender este proceso de muerte diaria o le haga entender a ese falso yo que quiere siempre prevalecer. Otra llave poderosa para entender el poder que opera en nosotros es el silencio. Hacer silencio cuando se trata de responder desde el ego y solo hablar cuando hay propósito. Esto hacía Jesús. Veamos. En Marcos 15:2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Jesús no responde a la pregunta de Pilato sobre si es el rey de los judíos. Lucas 23, 35, 37 dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaron de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios.
Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En ninguna de estas ocasiones Jesús respondió, solo lo hizo cuando hubo propósito. Lucas 23-27 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, en la gran tribulación, ¿no? Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir, momento, por favor, y los pechos que no criaron. Bueno. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde, o sea, en él, hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Un predicador del siglo XVI dijo que la muerte de Cristo fue su victoria y triunfo sobre sus enemigos. Fue nuestra liberación, la compra de la vida eterna para nosotros. Debemos darnos cuenta que el falso yo nos condena todo el tiempo, igual que Satanás, su inventor. Pero nuestro gozo se basa en que los verdaderos creyentes que vivimos en Cristo y dejamos que Él haga por nosotros, no somos condenados. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo explica que los que pertenecemos a Cristo y vivimos en Él y por Él, no estamos condenados, ya que Romanos 8:2 dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hay otra clave en el silencio. La persona que habla menos escucha más. Y si nosotros aprendemos a escuchar la voz del ego, ya sea el nuestro como el de otros, entenderemos que no tenemos que responder a esa voz. El ego habla todo el tiempo, es ansioso y necesita llenar los vacíos de una conversación. Pero nosotros, en cambio, si callamos, conectamos mejor con el Espíritu, que nos llena de poder para llevar a cabo esa acción de mantenernos en el Shabbat de Cristo. Observemos cómo reaccionas tú o alguien cuando te critican, seguramente defendiéndote. Pero cuando nos defendemos frente al atacante, le estamos diciendo que lo que él opina de mí tiene poder sobre mí. Y esto es muy fuerte, porque sabemos que la crítica viene del ego, por lo tanto del enemigo, y entonces, en vez de poder tomar distancia y reírnos, le damos poder para derribarnos. Esta crítica, como cualquier voz que provenga del mismo sitio, debe para nosotros transformarse en ruido, porque no estamos en este proceso para escuchar ruido y molestarnos, sino para vencerlo en el poder del Espíritu Santo. No estamos en Cristo para ganar una discusión del y desde el ego. Estamos en Él para vencer las pruebas y así ver la victoria que Él ya nos dio. ¿Y cómo vencemos? No respondiendo y menos reaccionando, ni justificándonos. Todo eso es del ego. Tienes que aprender a discernir la voz del ego en tu vida y en los demás para no engancharte, sino abandonar sin responder ni reaccionar o justificarte. Por lo cual debemos operar en el poder del Espíritu Santo para hacer silencio por gracia, es decir, sin esfuerzo, porque Él lo hace y yo entonces obtengo la paz, que es el fruto que nos brinda por la victoria obtenida.
¿Qué te parece? Vivir en Cristo es todo ganancia. Por eso Jesús no respondía si no era por propósito, porque mientras nos distraemos respondiendo o reaccionando, nos estamos perdiendo el propósito que en ese momento Cristo tiene para nosotros. Seguramente si hacemos silencio, nos premie con alguna cuestión que tenga que ver con lo eternal. Juan 7, 37, 38 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río fluye para vida en nuestro interior. Y si nosotros queremos detener su fluir, distrayéndonos con el mundo, estaremos intentando nadar contra la corriente. El río de Dios no se detiene, no nos espera. ¿Decidiremos dejarnos llevar por él o resistiremos y seremos arrastrados? Tú eliges.